Hola chicas, ¿qué tal? Quería mandaros este vídeo a las que no pudierais venir a la clase el otro día, ¿vale? Porque también entiendo que veros toda la clase entera, pues estamos hablando, estamos conversando y puede ser que al final perdáis un poquito los conceptos. Entonces, en este vídeo os voy a resumir el concepto, 5 minutos, no voy a tardar mucho más, para que lo tengáis en cuenta y sobre todo, pues si no podéis venir a la clase, intentaré haceros un resumen de lo que hablamos yo solo, porque al final estamos en la clase, estamos comentando, las alumnas preguntáis, se resuelven dudas y al final se nos alarga como a 1 hora. ¿Vale? Pues simplemente en esta clase vamos a tocar los puntos de longevidad, qué puntos hay que tocar, más allá de, al final el peso, lo que quiero decir con esta clase, que el peso no significa salud. Puede ser que haya un punto que sí, que bajemos mucho de peso, significa que necesitamos quitarnos carga en el cuerpo, pero hay un punto que al final no es tan importante, sino al final lo que más importante es cómo me encuentro yo de salud y qué tengo que ir tocando para yo tener una buena longevidad, que mi cuerpo esté sano, sea totalmente independiente, y eso es lo que estamos buscando al final en este programa. Así que tengáis resultados de tonificación, pérdida de grasa, inflamación, que tengáis buena salud, que tengáis muy buenos hábitos, que mentalmente estéis geniales, que estéis felices. Al final lo que estamos buscando es eso, ¿vale? Aquí simplemente dejé, luego dejaré otra vez el PDF, le podéis dar aquí, podéis ver el Instagram de esta mujer de 100 años que entrena en el gimnasio y que entrena pesas, 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 pesas y más pesas. Al final la base de la longevidad es totalmente la fuerza. ¿Vale? Y al final hay una confusión, creo que estoy hablando aquí, que no todo es el peso sí o sí. Aquí sale pues nuestra querida Mónica, que a sus 61 pues la verdad que está muy tonificada, está en la mejor forma de su vida, se ve espectacular en la ropa y al final pues oye, la edad no es el problema, ¿vale? Y al final pues también Mónica venía un poco en el peso, el peso, el peso y le dije, Mónica, aquí lo que importa es que tonifiques, tenía un dolor en los codos, que elimines el dolor de codos, da igual el peso, más o menos podemos perder unos kilitos, pero vamos a centrarnos sobre todo en el que el peso no sea nuestra referencia, si nuestra referencia sea cómo te sientes, cómo está tu energía, cómo te ves de tonificada, cómo estás descansando, eso es lo importante. Vale, longevidad real, chicas. Al final, en este mundo de ahora, pues se sabe mucho más. Antes las mujeres se pensaban que como salían estos cruasanes en los años 80-90, que era la época de la Golden Era, que se decía de Arnold Schwarzenegger y esta gente, claro, como se le veía entrenar fuerza y se veían tan cachas, porque al final pues no sé qué utilizarían, pero al final se pensaba que era solo para esos cachas. Incluso muchas mujeres se pensaban que si se levantaban una pesa se iban a poner como esos tíos. Y no es así. Se ha visto totalmente que aquí, por ejemplo, estoy sacando a Sofía Vergara y tiene 50 años en comparación, que no sé cómo se llama esta mujer, que tiene 50 años también en los 85 y obviamente se ve que está mucho más joven, está más tonificada, está más definida y si os ponéis a seguir a Sofía Vergara veréis que entrena fuerza en el gimnasio, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta en este caso. Aquí también dejar un Instagram, ¿vale? Que de esta mujer, que creo que es una mujer estadounidense, ¿vale? Y al final refleja de que una cosa es la edad cronológica y otra es la edad biológica. Como podemos ver, aquí estaban los 70 años y aquí están los 79. Esta mujer, pues en los 70 nunca había tocado una pesa, nunca había hecho nada y empezó pues a cuidarse la alimentación, a entrenar fuerza, nada de dietas, nada de batidos. No te digo que ahora se toma algún suplemento, obviamente que sí, pero la base, la raíz de todo está pues en una buena nutrición sólida, que coma suficiente carbohidratos, entrenes fuerza. Esta mujer está como un toro, o sea, está mucho mejor de forma física que hombres de 40, 30, os lo puedo asegurar. Y si la seguís en Instagram, pues ya veréis pues todo lo que es capaz de hacer, ¿vale? A pesar de tener 79 años, que igual ahora tiene un poquito más. Vale, lo que vamos a tocar aquí es muy importante en la longevidad es cómo funciona tu corazón, ¿vale? Y es la capacidad cardiopulmonar. Vale, aquí he puesto unos cuantos ejemplos, ¿vale? De que obviamente son las pulsaciones, pero aquí hay diferentes niveles. Puede ser que haya muchas mujeres que para ellas ya hacer bicicleta continua puede ser que la pongan en una alta intensidad. ¿Vale? ¿Qué está diciendo esto? Que aquí esta regulación es la que tendría que ser. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya haciendo una bicicleta continua ya tengo como una alta intensidad para mí, estoy como en 160, 170 pulsaciones, es que mi corazón no funciona bien y estoy en baja forma. ¿Vale? Sobre todo si notáis que subís escalera y os cansáis,
notáis que empezáis a hacer el cardio y os cansáis, o incluso vais a caminar y os cansáis, es que hay que mejorar el cardiovascular. Y el cardiovascular se puede mejorar. Por eso sobre todo, cuando tanto las que hacéis ejercicio en casa os pongo un HIIT, las que vais al gimnasio os pongo caminar con inclinación, y ya la que se atreva, que sí que he tenido alumnas que lo consiguen, pues es empezar a correr rápido en sprint, pero incluso con un HIIT, una caminadora con inclinación puede llegar a una alta intensidad. Y el cardio hay que mejorarlo, ¿vale? Sobre todo os digo que intentéis, sobre todo las que vais en el gimnasio, hacéis bicicleta, caminadora, intentéis cada vez subir más, intentéis subir un poquito la intensidad y veréis que incluso en el mismo tiempo, con la misma intensidad, cada vez vuestras pulsaciones van bajando. ¿Por qué? Porque el corazón se acostumbra. Para que al final la capacidad del corazón de transmitir oxígeno a nuestros músculos para que nuestro cuerpo funcione. Sobre todo si os fijáis también gente que tiene mucho sobrepeso, está en muy baja forma, simplemente de caminar se cansa, ya se pone en un número 5, un número 4. Es porque su cuerpo no está preparado y su corazón tiene que latir mucho oxígeno para que, pues obviamente, no le dé algo. Y al final, pues obviamente pueden ocurrir este tipo de infartos que ocurren porque al final el corazón dice, no puedo mantener este cuerpo, hasta aquí he llegado, ¿vale? Entonces, muy importante que el cardiovascular se trabaje, ¿vale? Porque cuanto más lo trabajéis, mejor estéis de forma física, menos os canséis, pues obviamente es un buen signo de longevidad, ¿vale? Sobre todo la joya de la corona es entrenamiento de fuerza progresivo, ¿vale? No quiere decir que siempre tengáis que hacer las mismas repeticiones, es que en el método CAM ponemos rangos y según el ejercicio, sobre todo ejercicios potentes como la sentadilla, la prensa, la búlgara, el hip thrust, el peso muerto, son ejercicios que no hay que hacer tantas repeticiones y nos centramos más en la fuerza en general. Entonces, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que podéis ir subiendo, que a veces se sube el peso de los ejercicios, aunque no subamos esas repeticiones, ¿vale? Sobre todo la fuerza muscular es muy importante. Aquí hay algo que no sabéis, ¿vale? Y estuvimos hablando el otro día, es un indicador de fuerza de agarre. Fuerza de agarre tiene que ver con el sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que al final, lo comentamos el otro día también, Marisa, que trabaja en el hospital, es donde más terminan todas las terminaciones nerviosas. Entonces, claro, yo he visto a mucha gente mayor llegando a los 65, a los 70, a los 80, incluso no pueden coger un vaso, ¿vale? Y es gente, personas que nunca han entrenado fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final su sistema nervioso al final pues pierde capacidades, porque al final no dejan de ser impulsos eléctricos y esto se entrena. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que cuanto yo más entrene la fuerza, que incluso sin querer, no hace falta que hagáis ejercicios específicos, peso muerto, remos, jalones, coger bolsas, o sea, todo lo que indique hacia abajo y tenga que hacer fuerza con el cierre de la mano, es bueno que yo lo haga. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos a Pepa, que es que está levantando 80 kilos y os fijáis, las dos manos van hacia abajo, no está haciendo invertido, no tiene straps, que quiere decir que al final Pepa, pues después de estar, esto fue al año y medio de estar en el programa, obviamente ha mejorado su fuerza de agarre y no veo para nada que se le escape la barra ni nada, incluso la aguantó con pues un par de segunditos en la parte de arriba. Muy importante, si van pasando los años y cada vez tenéis menos fuerza de agarre, cuidado, por eso tenéis que entrenar fuerza y a la gente mayor la fuerza de agarre es algo que se puede medir con un pulsómetro, ¿vale? Y aquí, no sé si lo tenéis en la farmacia o en el médico, lo podéis constatar y ver que gracias al entrenamiento de fuerza mejora vuestra capacidad de agarre, ¿vale? Sobre todo masa magra, muy importante, cuanto más masa magra tengáis en vuestro cuerpo, mucho mejor, que quiere decir que al final, pues con la edad, todos vamos a perder masa muscular, ¿vale? Eso es inevitable, pero la velocidad a la que la pierdes es importante. Sobre todo, no es el peso, por eso he puesto el ejemplo de Laura, que ahora tiene 51 años, mismo peso, diferente cuerpo. Más grasa, más flacidez, más inflamación y en la siguiente foto, pues menos, casi nada de inflamación, porcentaje de grasa adecuado y más masa muscular. Y obviamente el cuerpo está totalmente cambiado. No solo queda más bonito, sino que Laura obviamente está muchísimo más fuerte y más en forma que nunca. Luego tenemos aquí la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Vale? Esto es muy importante. Tiene que ver con el cardiovascular. Cuanto más cardiovascular hagáis, más preparado esté vuestro corazón, más entrenamiento de fuerza, vuestra frecuencia cardíaca en reposo va a ser menor. ¿Vale? Para que tengáis claro. Por eso he dicho antes, una persona obesa con sobrepeso, si tienes entre 40 y 49, 50 y está entre 100 a 104, es peligroso, porque para mí 100 y 104 ya es empezar a correr, ¿vale? Entonces, tener eso muy en cuenta, ¿vale? Que está bien que miráis la frecuencia cardíaca, hay un montón de pulseritas que lo podéis hacer, yo sé que tengo el Whoop,
y más o menos pues me marca la que toca, ¿vale? En mis 40 años más o menos estoy como en unos 70, 70 días en reposo, pues que me estrese por algo, suba, pues eso es importante, reducir el estrés, dormir bien, entrenar fuerza, resistencia aeróbica y tener el peso saludable. Cuanto más peso, más trabaja el cuerpo, más trabaja el corazón para mantener la frecuencia, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y esto es diferente que se mide en el sueño cuando estamos totalmente descansados y tiene que ver el tiempo que ocurre entre una pulsación y otra, ¿vale? Simplemente es diferente esta frecuencia, ¿vale? Para que la tengáis también en cuenta. Sobre todo si que esto hay que medirlo, si teniendo pulseritas y este tipo de cosas, se puede medir y al final pues se enseña el estrés del sueño, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estáis durmiendo con vuestra frecuencia cardíaca mientras descansáis, ¿vale? También tiene que ver si tenéis signos de que te recuperas más tarde del ejercicio, si te despiertas sin energía y cansada, si notas que no duermes profundo, te levantas muchas veces, porque esto al final es lo que se está enseñando que es la capacidad de recuperación. Cuanto más cardiovascular tengáis, más masa magra, más fuerza tengáis en el sistema nervioso y más fuerza de vuestros músculos, el cuerpo se va a recuperar más rápido. Y esto tiene que ver después de una operación, después compongáis enfermas, si tenéis un cuerpo que se recuperaba rápido, que esto tiene que ver mucho mejor, ¿vale? Para que tengáis en cuenta, porque yo, por ejemplo, yo he hecho socorrismo acuático, ¿vale? Y siempre se dice que una persona joven o que esté en forma se va a recuperar de una RCP, de un ahogamiento, mucho más antes que una persona mayor o que esté en baja forma. Pues obviamente cuando más en forma estés, muchísimo mejor si te pasara algo o te pones mala o te tienes que recuperar simplemente de un entrenamiento, te vas a recuperar más rápido, para que tengáis en cuenta. Aquí dejé simplemente un ejercicio de respiración para bajar la frecuencia cardíaca y recordar que la próxima clase va a ser el 1 del 4, el 1 de abril a las 8, ¿vale? Vamos a ir ya tocando las métricas más a fondo, ¿vale? Vamos a tocar la parte del cardiovascular, cómo incorporar en nuestra rutina, cómo hay que hacer las intensidades, ¿vale? Iremos más a fondo en cada una de ellas, ¿vale? Espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis ya sabéis dónde estoy.